En primer lugar, mi agradecimiento a la SAP por haber tenido la locura de invitarme a exponer. Mucho de lo que poco que sé se lo debo a la SAP y a la confianza que en su oportunidad tuvo Marcos con Ricardo Gutiérrez. Y en agradecimiento a lo que me enseñaron, una primera observación para una sugerencia para Gustavo, lo que recién planteaste: no creas todo lo que dice la cuenta de inversión. En este encuentro, ¿no? Ya cuando uno está más cerca del retiro que de empezar nuevas actividades, recuerdo que hace 35 años entré por primera vez a la SAP. Realmente me llevaron, no sé ni dónde fue, ni qué tema, ni quién les puso. Lo único que sé es que cuando salí había una señora muy elegante, muy educada, que me dijo: querido, ¿vos sos socio de la SAP? Le dije no. Le dije no por no saber, por no decirle, ni sé qué es la SAP. Bueno, entonces toma, dame 10 pesos, llena esta ficha y sos socio de la SAP. Y yo dije, bueno, total, por un año que voy a quedar a la contaduría, 10 pesos más, 10 pesos menos, no me va a cambiar la historieta. Bueno, creo que haciendo pronósticos soy tan malo como haciendo la cuenta de inversión. Pero bueno, vale la pena recordar a Nelly Fornero, que realmente fue un puntal en aquellos primeros años de la SAP, la naciente ASAP. Aprovecho esta oportunidad, no me gusta dar charlas académicas, sino básicamente plantear algunas cuestiones que nos lleven más a la reflexión de dónde estamos parados, qué estamos trabajando, porque en definitiva que hay gente que de este tema sabe mucho más que yo, pero entonces quiero comentar algunas de las cuestiones que está en este momento desarrollando la Contaduría General de la Nación. Porque en definitiva el sistema de contabilidad no es nada más que un sistema de información que nos brinda datos sobre la gestión patrimonial, presupuestaria, financiera del Estado, que un poco en consonancia con lo que también planteó Gustavo en el observatorio, tenemos la necesidad de informar al ciudadano, porque en definitiva todos los productos que nosotros hacemos, básicamente la contaduría, no tanto la SAP, que es una organización civil, tiene que tener por objetivo decirle a la gente qué hacemos con la plata. Y lamentablemente, y eso daría para otra charla, a nadie le preocupa qué hacemos con la plata. Porque la cuenta de inversión, cuando la contaduría la presenta, duerme el sueño de los justos en algún cajón del Poder Legislativo. Pero bueno, eso daría para otra charla un poco más profunda. Vamos a medianamente comentar 5 acciones que está desarrollando la Contaduría General de la Nación, siempre en pos de poder brindar más información. Primero, el mejoramiento de las cuentas públicas, haber desarrollado un sistema de costos, la elaboración de normas contables para el sector público, la información al ciudadano, y un tema que es muy importante, quizás sea el más importante de todo y que siempre se soslaya en todos estos tipos de encuentros, que es la capacitación en la administración financiera. Mejoramiento del plan de cuentas, bueno, el objetivo que se tuvo, pero bueno, antes yo quiero también entrar en estos temas específicos. Quiero decir que todo lo que estamos logrando se pudo lograr porque la Subsecretaría de Presupuesto, a partir de la reforma, tuvo un gran trabajo en equipo. Un equipo con la tesorería, Jorge Domper, Horacio Murcia, el presupuesto, con Luis Rajuán, Susana Vega, Joaquín Alperovich, Luisito Tolosa, los queridos Feo y Martirere, la parte de la Dirección de Información Financiera, con Ricardo Brusi y María Eva Sánchez, y alguien que siempre pasa desapercibido, pero que es la que permite que todo esto llegue al conocimiento de los organismos, que es el Centro de Capacitación con Gabriela Candal. Es decir, todos conformamos un equipo de muchísimos años que creo que ha permitido refrendar la confianza que nos dieron Marcos, Ricardo, cuando estuvieron a los primeros años de la reforma. Este mejoramiento del plan de cuenta, ¿cuál es el objetivo? Contemplar la integralidad de los flujos económicos financieros del sector público, es decir, individualizar cada cuenta contable con su correspondiente cuenta de clasificador presupuestario. Como dice la ley,
es único y contiene todas las cuentas contables, no solamente las que están relacionadas con el presupuesto, sino también todas aquellas que hacen a la contabilidad general. Sabemos bien que la contabilidad contiene al presupuesto, pero hay otros movimientos que son propios de la contabilidad gubernamental que no necesariamente pasan por el presupuesto, como algunos ajustes contables o aquellas cuestiones que no mueven fondos. Y se logró una apertura de 7 niveles, alcanzando un total de 11 dígitos, cuando en la actualidad el viejo plan de cuentas solamente tenía 5 dígitos que contemplaba la relación presupuesto-contabilidad. Y además se contempla el carácter jurídico del organismo, por eso tenemos cuentas que son específicas para la administración central y otras que son básicamente para organismos centralizados y otras que son para ambos tipos de organismos. Después también, por primera vez, el regalo que nos dejaron los padres de la reforma, el sistema de costos para las operaciones públicas. Bueno, ironía de la vida, ¿no? 20 años nadie se ocupó del tema, me tuve que ocupar del tema, y digo ironía de la vida porque costo la recursé en la facultad, la tuve que cursar 2 años porque mucho no entendía del tema. Bueno, tampoco quiere decir que ahora entiendo, ¿no? Pero, bueno, como soy el contador general, tuve que coordinar el equipo. Y realmente un equipo de lujo. Armamos un equipo de lujo porque junto con profesionales de la contaduría tuvimos por la parte de costos al titular de la cátedra de la Universidad de Buenos Aires, Ciencias Económicas, el doctor Jorge Peralta y su adjunto Jorge Sardi, y para la parte presupuestaria, porque lo que era difícil para desarrollar costos, cuando venía algún equipo consultor, o sabía mucho de presupuesto o sabía mucho de costos, pero ningún equipo sabía bien de las dos cosas. Afortunadamente y lamentablemente lo perdimos, por la parte presupuestaria estuvo Roberto Martinelli. Así que este es el producto del trabajo conjunto del titular de la Cátedra de Costos y de Roberto Martinelli. Y bueno, y acá está presente Díaz Arbolella, que fue que generosamente ofreció al SENASA como, digamos, como organismo de prueba, organismo piloto. Creo que en el SENASA, a partir de ese momento, cada día lo pueden ver menos, pero bueno. ¿Qué se hizo? Se tomaron 3 productos de alguna actividad y se los costeó, pero se los costeó en forma real, tomando los valores reales que salían de la ejecución presupuestaria, porque hasta el momento sobre costos se escribió mucho, pero era un copy-pegue o eran ejercicios teóricos. Acá lo que logramos fue llegar al valor unitario de los productos en función de cifras reales. Esto va a estar publicado, todavía no se pudo publicar un poco por mora mía, porque tengo que ir a registrarlo en propiedad intelectual como producto de la Secretaría de Hacienda. Y cuando lo fui a registrar, dijeron, no, a nombre de la Secretaría de Hacienda no, tiene que ser a nombre suyo. Le digo, pero yo no lo pagué. Pero bueno, entonces lo que tengo que ver con la Escribanía General de Gobierno es lograr una cesión de derechos, porque, aunque parezca ridículo, voy a aparecer yo como autor de ese trabajo. Otro tema que, y acá es interesante un poco porque está muy en auge este tema de las normas contables para el sector público. También ahí, en el año 1995, la Secretaría de Hacienda sacó los principios de contabilidad generalmente aceptados para el sector público. Y estos principios de contabilidad respondían al esquema general normativo en la materia, es decir, congruentes con los postulados de la reforma. Se salió del régimen jurídico de la ley de contabilidad, y nos vamos a entrar en esta discusión, para entrar en un régimen mucho más económico, mucho más contable, que era más asimilable a lo que los contadores entendíamos por contabilidad. Pero ahí también, esto hay que verlo desde un punto de vista. Contabilidad hay una sola, no hay, es decir, la contabilidad pública como si fuese una materia totalmente disociada de la contabilidad patrimonial o la contabilidad gerencial.
La contabilidad, en definitiva, la podemos definir como la expresión numérica de acontecimientos jurídicos. Y bueno, el presupuesto también es la ejecución de una ley, con lo cual está ejecutando actos jurídicos que tienen su correlato en el presupuesto y en la contabilidad. Por eso no queremos entrar en esa discusión, decimos, es una misma disciplina, cada una con sus normas específicas, pero la base, los fundamentos de la contabilidad, tanto para el sector privado como para el sector público, tiene que ser exactamente lo mismo. Para realizar elaborar estos nuevos principios para el sector público, también recurrimos a la ayuda de los profesionales de la contaduría, por un lado, y un equipo de la Facultad de Ciencias Económicas, que estaba a cargo del doctor Ricardo Palen Acuña, que es profesor emérito de la facultad, honoris causa también de la facultad, y el nuevo decano electo de la Facultad de Ciencias Económicas, con los cuales hemos trabajado con Juan José Permuy y Ana María Campos, que muchos de ustedes lo tienen que conocer. ¿Cómo se desarrolló este marco normativo? Bueno, básicamente siguiendo los lineamientos generales de la contabilidad, pero también adentrándonos en algunas cuestiones modernas que está teniendo el Estado, y empezamos a analizar la propiedad, la participación público-privada, la asociación público-privada, las concesiones, los fideicomisos, pero también pensando un poco en una contabilidad para el siglo XXI, y estamos considerando o incorporando como parte de estudio también los bienes naturales, los bienes culturales, los bienes históricos. No sabemos si van o no van, pero creo que es una discusión que se merece. Y el objetivo de esa discusión no es que triunfe uno, los que dicen sí o los que dicen no, sino que el objetivo es que se pueda encontrar la verdad. ¿Qué utilizamos para lograr este marco normativo? Bueno, tomamos algunas experiencias nacionales, tomamos documentos de la Unión Europea, escritos del profesor James Charles, profesor emérito de contabilidad de la Universidad de Illinois y doctor en contabilidad, y también nos basamos en los estándares internacionales. Y respecto de estos últimos, yo me quiero referir un poco, porque está dando vuelta, no solamente acá y en el exterior, un poco una idea de estas supuestas normas de contabilidad para el sector público. Y digo supuestas normas porque nunca la IFAC tuvo intención de dictar normas, sino que la IFAC lo que quiso, y así están en sus escritos, es dar una serie de recomendaciones, buenas prácticas, para ayudar que los gobiernos puedan mejorar la exposición de su contabilidad. Por eso, cuando uno ve la versión original en idioma inglés, es International Sector Public Accounting Standards. Si bien la traducción en inglés, estándar puede ser norma, para la Argentina, un estándar o una norma son cuestiones totalmente diferentes. Un estándar es una unidad de medida que hay que seguir. Una norma es algo que es de cuestión obligatoria. Pero cuando uno sigue leyendo, el punto 27 del documento de la CIPSAS Board reconoce el derecho de las administraciones públicas nacionales a establecer normas contables. Ese reconocimiento es lo mismo que la SAP le reconozca al Ministerio de Hacienda la facultad para hacer el presupuesto nacional. Pero bueno, hay mucho más temas que cortar. Básicamente, y un poquito para que no me sigan con los cartelitos, cuando la Comisión Europea se reunió en Bruselas en noviembre del 2012, reconocieron la necesidad de tener la ventaja de la contabilidad por el devengado. 2012, nosotros acá lo teníamos ya desde el año 1993. Y
Después, en un documento de mayo del 2013 de la Comisión al Parlamento Europeo, denominado Hacia la aplicación de normas armonizadas de contabilidad del sector público para los Estados miembros, además de reconocer la ventaja que se tiene de una contabilidad por el devengo, concluye que en ese momento, en su estado actual de desarrollo, las normas IPSAS no pueden ser aplicadas sin más en los Estados miembros de la Unión Europea y que dichas normas representan un marco de referencia adecuado para elaborar futuras normas. Y finalmente, y coincidiendo con una queja que yo he tenido en los últimos 10 años con los responsables de la IFAC, la Comisión subrayó algunas cuestiones relacionadas con la gobernanza de las IPSAS, que deben tenerse en cuenta en la decisión de los principios de las IPSAS, y en particular que la gobernanza de las IPSAS adolece de una insuficiente participación en la práctica de las autoridades contables del sector público de la Unión Europea. Exactamente lo mismo que ha pasado en América Latina. Gente que quizás sabe mucho de la teoría, se juntaron, se sentaron, escribieron normas, pero fueron omitidos todos los responsables de la contabilidad gubernamental de América Latina. Entonces, también la Comisión reconoce que debe ser aplicado en forma gradual. Entonces, de acá podemos sacar 4 o 5 conclusiones. Primeramente, se da la disyuntiva entre adaptar las normas internacionales, adoptar o armonizar. La Argentina, y un poco también como luego lo recogió la Unión Europea, porque las primeras normas las empezamos a redactar en el 2010, trata de armonizar el marco nacional con el marco internacional. También se reconoce las IPSAS como un marco general referencial, pero que requiere su revisión dentro del contexto en que se van a aplicar. Deben someterse también a consideración de los responsables de su aplicación. Las normas se cuelgan en la página de la IFAC y alguno opina sobre si le parece bien y le parece mal, cuando vengo diciendo que los que tenemos que opinar, en primer lugar, somos los contadores generales de cada uno de los países latinoamericanos y en nuestro país federal de la nación. Pero claro, también el Big Metal es lo que los condiciona. La Unión Europea hizo un estudio y para pasar al sistema de devengo con estas normas le costaba alrededor de 50 millones de euros. Según un estudio, para Francia, para modificar todo su sistema, le da 1.500 millones de euros. Es decir, sitúan el esfuerzo en el 0,02% y el 0,1% del PBI. Y esto que lo vio la Unión Europea, cuando se hizo el mismo análisis en los contadores generales en Paraguay en el año 2015, las 3 primeras cuestiones que nos daban en desventaja eran los costos asociados, requisito, tiempo e inversión y la escasez de miembros locales. Entonces, ¿son necesarias estas normas? Sí, son necesarias porque tenerlas armonizadas, porque el propio Fondo Monetario Internacional, en el Manual de Estadística de Finanzas Públicas, la versión 2014, todo su sistema de cuentas está tratando que sean armonizadas con normas internacionales porque van a permitir tener una base uniforme para poder medir y comparar gestiones. Un tema que voy a pasar muy rápido porque básicamente está en consonancia con lo que dijo Gustavo, la difusión de las cuentas públicas. La Secretaría de Hacienda del año 1998 tiene el sitio del ciudadano, sitio que hoy se actualiza en forma diaria, es decir, hoy jueves se puede conocer la ejecución del día martes pasado, porque el objetivo también es el mismo que tiene la SAP, acercar el presupuesto al ciudadano, las cuentas públicas al ciudadano, expresado en términos mucho más coloquiales, mucho más simples, pero porque el ciudadano está obligado a
conocer lo que es el manejo de las cuentas públicas. Y eso me entra en el último tema que quería resaltar, y es la capacitación en materia de administración financiera pública. Pero cuando yo hablo de capacitación, no hablo de los que estamos acá, que estamos trabajando en el Estado. Lo que tiene de bueno las elecciones en este país es que uno escucha a determinados candidatos hablar de presupuesto y de reducción del gasto, y realmente yo sé poco del tema, pero ellos saben mucho menos, porque dicen algunas barbaridades que realmente eso solo lo invalidaría para ser candidato. Cuando yo hablo de capacitación, es que la capacitación tiene que llegar a todos los niveles, porque está muy bien lo que va a presentar Gustavo, pero ¿cuánto realmente lo van a entender, por más que la explicación es simple? Porque este no es un tema para profesionales en ciencias económicas, este es un tema para toda la ciudadanía, porque toda la ciudadanía tiene que saber cómo se manejan las cuentas públicas. Por eso, un poco instamos a las universidades, a la formación de profesionales, pero con mentalidad de sector público. No como nos pasó a todos, me incluyo, fuimos contadores, egresados con una mentalidad de sector privado, todos queríamos trabajar en un gran estudio contable, en uno de los Big Five, o Big Four ahora, una multinacional, y bueno, de casualidad caímos en el Estado. Es decir, nosotros ya tenemos que salir con mentalidad de Estado. No puede ser que de la Universidad de Ciencias Económicas egresen contadores que no saben qué es un inciso. No hablamos de un programa presupuestario. No saben qué es un inciso, no saben que existe un presupuesto nacional. Pero esto no es un problema solamente de ciencias económicas. El médico, el escribano, el abogado, el ciudadano tiene que saber cómo se manejan las cuentas públicas. Y esto de venir con mentalidad del sector privado se ve claramente en el título de la resolución 25, principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Generalmente aceptados por quién? Si la Contaduría General de la Nación es órgano rector que determina las normas. ¿Pero por qué se le puso generalmente aceptado? Porque venía de la profesión contable que sus principios de contabilidad tenían que ser aceptados por los consejos profesionales. Entonces, un poco para cerrar, la Contaduría General está abierta a todos aquellos que quieran colaborar, universidades, organizaciones de la sociedad civil, profesionales, consejos profesionales de ciencias económicas, serán bienvenidos para debatir, para discutir, para mejorar el marco normativo, pero no para tratar de imponernos normas sobre las cuales no hemos participado. La Argentina tiene una gran tradición en materia de rendición de cuentas. La rendición de cuentas primero nace en Francia en 1789, pero el acta del 25 de mayo de 1810 le exigía al gobierno de aquel entonces, al primer día de cerrado el mes, una rendición de los recursos y los gastos que había tenido en el mes anterior el Estado. Y eso se cumplió. La Contaduría encontró la primera rendición de cuentas del 4 de julio de 1810. La voluntad de informar está tanto por la Contaduría, tanto por las organizaciones civiles. Lo único que nos falta es que la gente, el ciudadano, se comprometa, porque ayer se habló de la cuenta de inversión. No tener la cuenta de inversión aprobada atenta contra el derecho elemental, el derecho de voto, porque si el ciudadano no sabe en qué se gastó su plata, no puede evaluar cómo fue la gestión del gobierno que se fue. Espero haber terminado a tiempo, si no pido perdón por el minuto. Gracias.